la prestigiosa consultora Henley & Partners, quien elabora la lista de los pasaportes más poderosos del mundo, presentó los 10 pasaportes de más poder, de más autoridad en el mundo. Los 10 pasaportes que cuando usted llega a una embajada tienen mucho poder, y ellos catalogaron los primeros 10. Usted se preguntará, ¿y cuál es el primero? El primero es el pasaporte de Japón, el japonés. Segundo pasaporte de poder, de acuerdo a esta consultora, es el pasaporte de Singapur. Y número 3 lo ocupan 2 países, Alemania y Corea del Sur. Este país está entre los 5 pasaportes más poderosos del mundo. Usted quizás pensó que era el de acá. Tener un pasaporte te hace posible llegar a una tierra, a un territorio, a un país. Recuerdo la primera vez que que yo vine con mi esposa, porque ella había venido, me escribió aquí, pero yo venía la primera vez, y vinimos a una campaña en el estado de Washington, en Walla Walla, y cuando nos prestamos para regresar a nuestra tierra, cuando mi esposa está para ya ir a, ¿dónde se llama esto? A el mostrador para tomar el ticket, la empleada le dice: quiero decirle que su pasaporte está vencido. Y ella dice: pero está bien, pero ahí está mi foto, mi registro, no puedes salir. Ay, mi querido, tuve yo que montarme solo en el avión, dejar a mi esposa. Gracias al Señor que el pastor que nos invitó se quedó allí esperando hasta el final. Ella se fue a la casa del pastor, y allí con la esposa del pastor estuvieron gestionando y buscando hasta que tuvo que ir a Seattle, viajar para buscar la manera de tener el pasaporte, porque un pasaporte es imprescindible para tú entrar a una nación, a un país. Y si el pasaporte tiene algún problema de nombre o de fecha, tú te metes en una situación terrible. Más vengo a hablarte del pasaporte alemán, del pasaporte de Singapur, o del pasaporte de Corea del Sur, o del pasaporte de Japón. No vengo a hablarte del pasaporte de China ni de Estados Unidos. No vengo a hablarte del pasaporte de México, el pasaporte dominicano, o el de Guatemala, o el salvadoreño. Te vengo a hablar de un pasaporte más grande. Te vengo a hablar de un pasaporte, mi querido hermano y hermana, que es de suprema relevancia. Por eso podemos entender que es el pasaporte más importante. Jesucristo dijo: de cierto, hablando con Nicodemo, te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ay, pastor, ese texto yo lo he escuchado tantas veces. He oído tantos sermones en campañas van, campañas vienen, y se habla de este versículo bíblico. Se habla de la historia de Nicodemo. Pero hoy Dios quiere llevarte a una dimensión más elevada en el nombre del Señor. Nos quiere elevar, porque ahí también estoy yo. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No te olvides que estamos en la serie del reino de Dios. Hoy bajo el tema el pasaporte más importante. Algunos detalles importantes en la declaración de Cristo. Número 1. Este texto son las palabras literales de Jesús. Hay muchas porciones en la Biblia, y me gustan las Biblias que tienen las palabras de Cristo en rojo, porque hay palabras que salen de la inspiración de Dios a un profeta, a un apóstol. Pero aquí estamos hablando de las palabras literales de Jesucristo. Número 2, el segundo elemento es
que Jesús está haciendo una afirmación donde no hay una pizca de duda ni de otra opción. Jesús usa la palabra de cierto, de cierto. Y en la versión popular es de veras, de veras. Esa palabra de cierto en el griego, en el original en el que se escribió, en lo que se escribieron los evangelios, es una palabra que da la connotación de que no hay otra forma, no hay otro método, no hay otra alternativa. Si quiere ver el reino de los cielos, el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Tercer elemento, que ya lo mencioné, pero lo destaco: no puede ver. Hermano querido, no solo es que no puede entrar, como dice en los versos que siguen, sino que Jesús está diciendo que no puede ver el reino de Dios. Tres elementos importantes en el texto. Número uno, lo dice ¿quién? Cristo. Número dos, lo está diciendo que es una afirmación segura, segurísimo. No hay otra manera para que tú veas el reino de Dios, de veras. Y número tres, no puede ver. Estamos hablando, hermano, de algo serio. Estamos hablando de algo serio. Y si tú valoraste alguna vez y le diste preocupación al hecho de tener un pasaporte de un país terrenal, imagínate cuál será la seriedad del pasaporte para el reino de Dios. Ay, hermano, si alguna vez le ponemos ganas e interés e importancia a obtener el pasaporte de un país, de X país, de nuestro país, imagínate el hecho de cuán importante es el pase para entrar al reino de Dios. Pero más que entrar, para verlo. Estamos hablando de algo serio. Por eso tenemos ya 4 sábados hablando del reino de Dios. Pero todavía hay muchos aquí presentes y hay otros que están en sus cámaras que no han entendido el punto en cuestión. O mejor dicho, no han captado la atención del asunto. No han captado la seriedad del asunto. A propósito, quiero decirte que la palabra reino es la palabra Basilea, que se menciona 932 ocasiones o veces en la Biblia. Y la palabra en el Nuevo Testamento se menciona 83 veces. ¿Sabe cuántas ocasiones se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento? 3 veces. 3 veces. Y reino 83 veces. ¿Qué quiere decir, pastor, con eso? Lo que está queriendo decir, hermano y hermana, es que la iglesia es una extensión del reino de Dios. La matriz de esto, hermano, la matriz, el motor, es el reino de Dios. Escucha bien esto. Si todo se te olvida, esto no se te olvide. La iglesia es el instrumento de Dios para restaurar el reino de Dios. En otras palabras, cuando tú trae a una persona a la iglesia, al cuerpo de Cristo, lo está trayendo para que él llegue a experimentar la vida del reino de Dios.
Lo que estamos diciendo, mi querido, y estoy bien lento y pausado porque yo quiero que esto pueda quedar en tu mente y en tu corazón. La pregunta es, ¿podemos entender estos conceptos, esta idea bíblica? Lo que estamos diciendo, mi querido hermano y hermana, es que más que miembro de la iglesia, es que tú vivas en el reino de Dios. Repito, más que tú ser miembro de una iglesia, es que tú vivas en el reino de Dios, que tú puedas ver el reino de Dios y entrar y vivir en el reino. Muchas veces estamos más preocupados de cómo funciona la iglesia, de cómo funciona el reino de Dios. Ay, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Muchas veces estamos más preocupados por cómo funciona la iglesia y sus detalles que por el reino de Dios. Ahora, cuando tú cambias y pones la carreta en su lugar, la pones detrás, y entonces tú te preocupas por implantar el reino de Dios, la iglesia va a funcionar bien. Gloria a Dios. Porque es imposible que alguien esté viviendo la experiencia del reino de Dios y sea un miembro de iglesia flojo y mediocre. Es imposible. Pero hablamos más de la iglesia y de sus detalles y de su funcionamiento y de sus resultados, poniendo la carreta delante. La carreta va detrás. Lo que ala la carreta, lo que ala la iglesia es que la iglesia viva el reino de Dios. Por eso, con razón, la Biblia en el Nuevo Testamento habla 83 veces referente a reino y 3 veces referente a iglesia, porque la iglesia es una extensión del reino de Dios. Y para que podamos entender un poco más, amárrate bien los cinturones. ¿Te lo pusiste ya? Armando, ¿ya te pusiste tu cinturón? Mira esto. Tú puedes ser miembro de una iglesia y no estar viviendo el reino de Dios. Eso está duro y pesado. Tú puedes ser miembro de una iglesia con tu nombre registrado en la iglesia y no estar viviendo el reino de Dios. Incluso podría tener toda la información teológica de la iglesia, tener un conocimiento de todas sus doctrinas, sin embargo no estar viviendo el reino de Dios. Pastor, deme Biblia para que me confirme tal cosa. La vida de Nicodemo. Nicodemo era maestro de Israel. ¿Qué cosa, hermano? Maestro de Israel. En otras palabras, se la sabía toda y la que no se sabía se la inventaba. Nicodemo era un hombre formado en todos los requisitos de la religión judía, en todos. Sin embargo, tengo que decirte la triste noticia que aunque Nicodemo tenía mucha información, tenía mucho conocimiento intelectual, tenía mucha religión, no podía ver y menos entrar en el reino de Dios. Lo que estamos hablando, mi querido, es que tú puedes tener toda la información. Tú puedes saber todos los requisitos de la iglesia. Puedes practicar la vida religiosa. Pero escucha bien, sin embargo, no estar viendo y menos entrando en el reino de Dios. ¿Es algo serio, sí o no? Dígame, ¿es algo serio, sí o no, hermano? Ay, mi querido, externamente, oye bien, externamente, es decir, de afuera, exteriormente, Nicodemo se veía bien y estaba bien. Pero en su interior seguía siendo un hombre del cual él mismo se avergonzaba. Nicodemo para la gente era un buen hombre, un buen devoto cristiano, creyente. Pero él mismo sabía que había problemas en su vida. Era un asunto tan tremendo, mi querido, que te estoy hablando que Nicodemo era miembro de la junta de la conferencia general de aquel tiempo. Miembro del Sanedrín.
que era la junta del organismo más alto de la religión judía y de la sociedad judía. Y si estaba ahí de miembro, no era por casualidad, era porque sus méritos lo habían llevado ahí. En otras palabras, Nicodemo se veía bien. Nicodemo se veía bonito. Nicodemo se veía derechito, pero él sabía en su interior que habían cosas que no estaban bien. Ay, Señor. Yo puedo ser pastor, puedo ser un predicador, puedo ser un laico tremendo, puedo ser un miembro de iglesia de 30 años, puedo tener 10 años, 40 años en la iglesia y podría estar repitiendo la misma historia de Nicodemo. Wow. ¿Será que estoy hablando para alguien aquí o alguien que está allá detrás de esa cámara? Allá en México, en Guatemala, en Honduras, en Colombia, que está viviendo la misma experiencia de Nicodemo, que sabe que hay cosas en su vida de la cual tú te avergüenzas. Que si tú pudieras, si sería posible que lo vieran los demás, te daría vergüenza. Pero una cosa sí quiero decirte, hermano, y esta quiero que la subraye. Nicodemo sabía que algo no estaba bien, pero a diferencia de otros, fue a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él fue al lugar correcto. Él sabía que habían cosas que no estaban bien, y aunque con pena y con vergüenza, fue de noche donde Cristo y le dijo: Señor, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer para ver el reino de Dios, para entrar en tu reino? ¿Qué puedo hacer? Porque Nicodemo sabía que habían cosas que no estaban bien. ¿Qué puedo hacer, Señor? Alabado sea el nombre de Cristo, porque no se trata de mi problema, sino qué yo hago con mi problema, qué yo hago con mi problema, qué yo hago con mi situación como esposo que no estoy actuando bien, qué voy a hacer con mi situación como esposa que no estoy actuando bien, qué voy a hacer como señorita que no estoy actuando bien, qué voy a hacer como niño. Lo que voy a hacer es ir donde Jesús. Amén. Alguien dice amén con ganas. Amén, gloria a Dios. Vayamos al texto. Cuando Nicodemo llega donde el maestro, Jesús le dice: de veras, en la Nueva Versión Internacional, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Jesús. Y él pregunta: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Nicodemo preguntó: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y dice más el texto: yo te aseguro, le dice el Señor, que quien no nazca de nuevo, quien no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Respondió ¿quién? Jesús. Primero le dice no puede ver, y ahora le dice y además no podrá entrar. La pregunta que surge aquí ahora es: ¿qué tiene Jesús en mente cuando le dice a Nicodemo, cuando le habla que tiene que nacer del agua y del Espíritu? ¿Qué es lo que tiene el maestro? Porque nosotros, y yo particularmente, no sé usted, pero imagino que algunos estarán en los mismos zapatos que yo estuve. Lo primero que pensamos es ¿en qué cosa? En el bautismo. Tiene que nacer del agua, tiene que bautizarte para que nazca de nuevo. Y eso en cierta medida es verdad, pero no es lo que Jesús tiene en mente. Ay. ¿Qué era lo que Jesús tenía en mente cuando le está diciendo a Nicodemo tal cosa? Recuerde que la Biblia en los días de Cristo era el Antiguo Testamento. Era la Biblia que estudiaba ¿quién? Muchísimas gracias, mi hermano Clemente. ¿Cuál era la Biblia que
la gente estudiaba en los días de Cristo? El Antiguo Testamento. Amén. Jesús está haciendo referencia a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Su capítulo 36, versículo 24 al 26. Mire lo que dice el texto. Yo quisiera que el tiempo se multiplique porque tengo que avanzar con esto. Dice: los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Lo haré regresar ¿a dónde? A su propia tierra. Y dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo, gloria a Dios, y le infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, gloria a Dios. Eso es lo que Jesús tiene en mente. Está hablando de una regeneración espiritual que trasciende a algo físico. Lo que está diciendo el maestro, esa profecía que el profeta dio, yo soy el causante de que eso se cumpla. Dios ha venido para limpiarte y te va a ungir con su espíritu. ¿Para qué cosa? Para hacer de ti una nueva creación, una nueva naturaleza. En otras palabras, el Espíritu Santo va a obrar por el poder de Dios una nueva creación en ti y en mí. Y es cuando tú recibes esta nueva creación por el poder del Espíritu Santo, cuando puedes ver y entrar en el reino de Dios. Aleluya. Pastor, y entonces, ¿y el bautismo dónde queda? El bautismo es el acto público de lo que ya pasó en tu vida. Gloria a Dios. El bautismo es la declaración que tú realiza ante la gente y ante el universo de que tú has nacido de nuevo. Pero hay gente que pueden venir al agua del bautismo y eso es un asunto que lo sabe solamente el individuo y Dios. Yo no puedo saber quién sí y quién no. Pero hay gente que pueden venir al bautismo, escucha bien, sin haber experimentado el nuevo nacimiento. Esa obra es necesaria, dice, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. En otras palabras, el ídolo que tú tienes en tu corazón, esa cosa que tú amas más que Dios, es eliminado por el poder del Espíritu Santo. Esa impureza que tú tienes en tu mente, que tú dices, yo me prometo que no voy a ver más esa sinvergüenzada. Señor, mira, yo me siento mal, y promete y no puede. Y aunque dura un mes sin hacerlo, el deseo todavía está. Escucha bien esto, Dios quiere quitar el deseo por el poder del Espíritu Santo. Ahí es cuando el Espíritu Santo te lava, te limpia y entonces viene y te unge con su poder. Bautismo en agua y Espíritu Santo, unción. Es el mismo orden del santuario. Está primero el lavacro, un tipo de lavamiento de la obra del Espíritu Santo, y luego va a la lámpara donde está la unción, el aceite, para que tú seas una luz al mundo. Gloria a Dios. Entonces, cuando una persona no puede ser luz, cuando una persona no puede dar testimonio, no es que es malo, no, es que no puede, porque todavía no ha cambiado su naturaleza, no ha existido un nuevo nacimiento. Hermano, y no hace mucho tiempo que yo entendí este asunto,
Cuando ese nuevo nacimiento, ese lavamiento por el poder del Espíritu Santo, esa unción por el poder de Dios, Jesucristo se convierte en rey en tu vida. Y tu corazón se convierte en su trono. Y Él manda, y Él gobierna, y Él dice, y Él hace, porque el rey hace lo que quiera. No tiene un congreso para pedir permiso. Él hace lo que quiera. Un presidente aquí puede decir, vamos a hacer una reforma a los inmigrantes y dar discursos. Pero si el Congreso dice no, no es no. Pero un rey dice, hay reforma, punto, se acabó. Hay que poner aquí un rey en este país. Ay, mi querido, cuando Jesús se convierte en rey de tu vida, tú no tienes problema con seguir sus órdenes y mandatos. No tienes problema con perdonar, porque esa es tu naturaleza, de perdonar. ¿No has visto tú a personas? Es que no los perdono, pero perdónalo. No, perdónalo. No. Cuando esa nueva naturaleza está en ti, tú perdonas sin problema, de adentro. No tienes problema con el sábado, porque tú vives reposado en Cristo y te deleita adorarlo en su día que Él escogió. No tienes problema con tener una sola mujer. Pero cuando ese hombre no ha sido transformado, escuché a un caballero que me dijo, que fui a hacer una visita hace un tiempo, no fue aquí, fue por allá lejos, para que no levanten sospecha, ¿quién sería? Ustedes son muy chismositos. No, mentira, son buena gente todos ustedes. Y estoy ahí conversando y la esposa como que está quejando, y el hombre se para y me dice, pastor, es que mi esposa me quiere tener a mí como un caballo. Y yo le digo, pero ¿de qué trata? Es que a los caballos le ponen un cartón aquí y un cartón acá, y entonces ahí me quiere que yo esté ahí. Vamos al mall y no quiere que yo mire ni a la derecha ni a la izquierda, quiere que yo esté ahí viendo. Cuando viene una dama, ahí me está chequeando. Pastor, ya estoy cansado que me tengan como un caballo con un bozán. Y yo le dije, el problema, mi querido, no es tu esposa. El problema es que Dios te quiere poner esos cartones, pero más que cartones, Él quiere cambiar tu naturaleza. Porque escucha bien esto, un hombre sin la nueva naturaleza, sin nacer de nuevo, puede usar todos los métodos. Le pueden poner no 2 cartones, una caja así, fuputu, y lo lleven tapado así entero, y él va a ver algo. El problema no es, el problema, tú no vas a tener problema con tener una sola dama. No tendrás problema con el diezmo y la ofrenda, no habrá problema con eso. El gran problema es pretender vivir en el reino de Dios sin nacer de nuevo. Ay. La situación seria, mi querido, es pretender vivir en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo, porque tenemos 2 problemas. Número 1, la corriente que traemos de Adán, esa herencia maldita de Adán, del pecado que nos persigue. Y número 2, estamos en un mundo que nos enseña y nos moldea para vivir contrario al reino de Dios. Entonces, ¿quién nos podrá salvar? No es Chapulín Colorado. Quien te va a salvar es que Dios venga a través de su Espíritu y rocíe agua limpia sobre ti, te lave, te quite todo ídolo, toda inmundicia, y te lleve a la unción plena de Dios en tu vida a través del Espíritu Santo. ¿Alguien se alegra en esta mañana? Gloria a Dios. Es la única forma. Ay, hermano querido, es como tú tratar de llevarte a vivir contigo un cerdo a tu casa. Él nunca será feliz. Nunca. Lo baña, lo limpia, le pone hasta corbata. Le da comida fina. Lo lleva a don Pedro, le da su tilapia frita, bien bonita, con sus frijoles. Le da de todo.
Y hermano, él saliendo del restaurante de don Pedro, después que tú le diste ese banquete, él va corriendo al zafacón. ¿Sabes lo que es el zafacón? El basurero. ¿Cómo es que dicen? Recuérdame. ¿Cómo es que dicen? Basurero. Basurero. El bote de la basura. Ahí va el cerdo a comer. Y tú dices, pero ¿y qué te pasa a ti cuando te di una comida tan buena? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Tú lo bañas, tú lo limpias, tú le pones el mejor perfume. Y él, desde que encuentre un fango, se envía corriendo y se mete allí. ¿Por qué? Porque está dentro de él. Eso es lo que le gusta. Entonces estamos en un tiempo, mi querido, de pastores motivando, diciéndole a congregaciones de elementos primarios, elementales del reino de Dios, empujando, pero mucha gente no pasa, no vive, porque esto es una obra personal entre tú y el Espíritu de Dios. Y es como tú empujar a alguien a hacer una cosa que no sale de él. Lo que estoy tratando de decirte, mi querido, hay millones de cristianos forzados y pretendiendo vivir el reino de Dios. Por eso hay que estar empujando las cosas más elementales de la vida cristiana. Ven a la iglesia, vengan. Hay que estar diciendo, mire, hay que ser fiel al Señor, hay que ser fiel en el tiempo. Haz tu culto de familia, tienes que dar tus diezmos y tus ofrendas, tienes que ser fiel a tu pareja, empujando y seminario. Pero ¿qué pasa? Poco resultado. ¿Por qué? Porque muchos no han experimentado el nuevo nacimiento. Y es como tú tratar, mire, cuando he ido donde Alberto, que veo que le va a dar comida a las vacas, esas vacas se mandan todas corriendo, ahí van caminando. Las gallinas también. Usted tiene un gallinero y cuando usted le tira el maíz, la comida, todas salen corriendo. No hay que decirle, gallina, vengan, por favor, vengan a comer, que aquí está la comida, vengan. No, ellas hasta huelen el aroma. Hello. Huelen, amén, huelen. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, comer maíz. Pero si usted tira un filete de vaca, usted le tira y se quedan allá igualitas, porque ellas no comen eso, no le llama la atención, porque no es su naturaleza. ¿Me doy a entender, iglesia querida? No se mueven. Y usted pasa un mes, gallina, vengan, cómanse este pescado que le preparamos, esta enchilada, bueno, sí, la enchilada se van a picotear un poco. Y hermano querido, y eso pasa con millones de cristianos. Lean la palabra, estudien la palabra. ¿Cómo van a comerla si no la quieren? ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene que cambiar. Por eso, hermano, estamos hablando de algo serio. Cuando alguien nació en el reino de Dios, él anhela adorar, él anhela buscar a Dios. Él tiene el deseo en su corazón de una experiencia profunda con Jesucristo. Termino. Nicodemo no entendía eso. Y eso le puede pasar a cualquiera. A mí, a usted, a cualquiera. Les recuerdo que era miembro de la junta de la conferencia general, más allá de la conferencia de aquí local, de la división, allá arriba estaba. En última instancia, hermano, termino diciéndote, para ver y entrar en el reino de Dios, tú necesitas un pasaporte. Es a saber, nacer de nuevo. En términos prácticos es vivir en el Espíritu. Sí. Necesita ese pasaporte. Pablo, regocijado de esa experiencia, mire lo que Pablo dice, con esto termino, Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, dice:
dando gracias, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos. ¿Dónde? En el reino de la luz. Gloria a Dios. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó a su reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Gloria a Dios. Amén. Pablo dice: yo me alegro que Dios un día me sacó del territorio del reino del diablo y me trajo al reino de la luz. Lo mismo que Ezequiel había dicho en su capítulo 36, os traeré de las tierras lejanas, de tierras extranjeras, te voy a traer y te voy a traer aquí y te voy a echar agua limpia y te voy a purificar, te voy a quitar los ídolos de tu corazón y voy a poner un corazón nuevo en ti. Gloria a Dios. Y Pablo entendía esa enseñanza. ¿Alguien esta mañana le da gracias al Padre que nos sacó del reino del diablo y nos hizo parte del reino de la luz? Hermano y hermana, posiblemente estemos pasando la misma experiencia de Nicodemo. Pero si has venido aquí en este día es porque Dios ha impulsado tu corazón. Porque tú y yo necesitamos, si todavía no lo hemos experimentado, un nuevo nacimiento. Con nuevos deseos, nuevas ilusiones, nuevos sueños, nuevos planes. Querido hombre, mujer que está aquí, la única forma de tú vivir la vida cristiana y llegar al plan de Dios es nacer de nuevo. Y la pregunta que llega es: ¿cómo ocurre ese milagro, pastor, del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo y vivir en el Espíritu? ¿Cómo ocurre eso? Es lo que vamos a estudiar la siguiente semana. ¿Cómo se da ese milagro? ¿Cómo sucede en mí, pastor? Porque ya Dios me está incentivando, motivando, pero ahora ¿cómo lo hago? ¿Cómo se da ese milagro? Que Nicodemo ni lo entendió con todo su conocimiento. Señor, ¿y cómo yo voy a ser un niño de nuevo cuando yo soy un viejo? ¿Cómo me entro de nuevo en el vientre de mi madre? ¿Cómo es que sucede? La semana que viene vamos a ver en la palabra la respuesta a esa pregunta. Amén. ¿Has sido bendecido en esta mañana? Ponte de pie, cantemos el canto.